Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En la encrucijada de idiomas y emociones, Sara Bluma decidió dar un paso más. Empezó a aprender turco en Estambul, y no fue una ocurrencia tardía. Las clases particulares no son casualidad. Y cuando alguien dice que debería ser capaz de explicar el amor en su propio idioma, esta frase resuena más allá del simple aprendizaje de idiomas. Se produjo un cambio que sorprendió a quienes siguen a la pareja. Porque este gesto va más allá de la estética. No es solo un deseo de aprender. Es una señal cultural, un claro deseo de integración. Y muchos lo vieron como una clara señal de que su relación con Can Yaman la tomaba en serio. Algunos fans compararon la situación con la de Demet Özdemir. En ese momento, ella también estaba intentando aprender italiano. Este paralelismo no pasó desapercibido. Aprender un idioma extranjero siempre ha sido un símbolo de dedicación, y para Sara, fue una señal de un compromiso renovado. Sara compartió un vídeo aún más sorprendente. Hola Turquía, te amo, repitió mientras intentaba hablar turco por primera vez. El resultado no fue perfecto, pero fue sincero. Y fue suficiente para generar miles de comentarios, corazones y aplausos digitales. Un mensaje breve, pero con un gran impacto emocional. Can Yaman, por otro lado, mantuvo la calma como siempre. No hizo declaraciones ni publicó ninguna noticia adicional. Pero su silencio no fue pasivo. Se convirtió en cómplice. Permitió a Sara decir estas palabras en un idioma que significaba todo para él. Y al hacerlo, pareció confirmar una conexión basada en la unidad cultural. Los seguidores de Sara reaccionaron de inmediato a la situación. El vídeo atrajo mucha atención. Los comentarios se llenaron de publicaciones llenas de orgullo, amor y compasión. Porque cuando una celebridad decide hablar turco, toca una zona sensible. La comunidad se dio cuenta de que un gesto así llega al corazón. Demet Özdemir, por otro lado, mantuvo su actitud habitual. Un elegante silencio. No hubo reacciones, emojis ni retweets. Algunos fans pensaron que no reaccionar era su forma de mostrar respeto por el proceso. Y así permaneció. Observadora, silenciosa, sin dramatismo. Los analistas culturales enfatizaron la importancia de la opción de clases particulares. Esta no era una clase en línea común y corriente, alguien le estaba enseñando en persona. Un enfoque cariñoso y humano. Y en un mundo donde todo se puede automatizar, prefería las reuniones presenciales. Esta actitud simboliza cuidado, paciencia y sinceridad. La comparación con Demet no era condescendiente, sino observadora. Ambos movimientos tenían valores emocionales similares. Cada uno quería hablar el idioma del otro. Y esto no es casualidad. Revela un deseo de comunicarse en un espacio íntimo, más allá de lo superficial. En una publicación viral, se ve a Sara frente a una pancarta que dice "Él me habla". Divertida, ingeniosa, pero también cargada de una idea. El lenguaje puede ser un puente o una barrera. Y sin dudarlo, decidió cerrar esta brecha. Los foros de famosos destacaron el impacto emocional de ese vídeo. No solo aprendí turco, decía un comentario. Aprendí a amar. Porque en esas pocas palabras había educación, voluntad y promesa. Algo que podía resonar más que un anillo o una declaración explosiva. Había un ambiente de curiosidad en Estambul. La demanda de algunos cafés que enseñaban turco aumentó. La historia, aunque simbólica, tenía resonancias locales. Y fue otro detalle de cómo las vidas de las celebridades pueden conectarse con la realidad de la ciudad. Sara no compartió fotos de sus clases, certificados ni diplomas. Solo compartió un breve mensaje de saludo. Esto hace que su gesto parezca real. Sin fanfarrias, sin autoelogios, solo un pequeño y valiente paso. Un espectáculo muy hermoso y sencillo. En medio de las vistas de Estambul, este gesto se siente como parte natural del entorno. Un idioma familiar para Can Yaman y muchos turcos. Y esta participación representa más que una simple adaptación. Es un saludo personal. Una invitación a descubrir y compartir nuestras raíces. Mientras tanto, los medios destacaron esta simple frase. Debo ser capaz de explicar el amor en su idioma. Sus palabras se convirtieron en un pequeño titular. Porque en una explicación tan breve y directa, se puede encontrar un verdadero compromiso. Y esto transformó la historia de una curiosidad a un símbolo romántico. Can Yaman evitó hacer comentarios directos sobre el ritmo o el nivel de aprendizaje. Sin embargo, el ambiente en torno a la pareja cambió. Ya no era solo una relación. Era un intercambio cultural con una visible carga emocional. Y este gesto fortaleció aún más el vínculo entre ellos.
Los seguidores de Demet Özdemir vieron este proceso como una comparación silenciosa, pero también como un reflejo de su propia historia. No es casualidad que ambos aprendieran el idioma del otro. Es una señal de que el amor se puede expresar en cada palabra que se intenta aprender. Desde una perspectiva más optimista, esta historia muestra a los espectadores que las relaciones pueden desarrollarse con simples recordatorios de intenciones, sin florituras ni pompa. Solo se necesita una frase, un video espontáneo y un deseo genuino. Para algunos, esta fue una lección de que el amor se puede enseñar sin un plan. Y aunque la vida real no sigue escenarios perfectos, este resultado parece seguir un camino sincero. Aprender un idioma no garantiza nada, pero es una prueba de intención. Y en un mundo donde los trucos publicitarios reinan, la simplicidad del aprendizaje real se agradece. Finalmente, Sara terminó su vídeo con un mensaje en su recién aprendido turco: "Te amo, Estambul". Eso fue suficiente. Ese mensaje lo dice todo. Porque las palabras sinceras son más importantes que las etiquetas. Adiós.